El sol caía a plomo sobre el corral de subastas. El caballo más feo del lote avanzó cojeando entre el polvo y la indiferencia general. Su pelaje gris estaba cruzado por rayas oscuras e irregulares. Las costillas se le marcaban bajo la piel, y sin embargo, sus ojos tenían algo ancestral. Señores, lote número 11. Yegua gris, sin raza, sin papeles. ¿Quién ofrece $100 por este animal? $50. Nadie ofreció un centavo más. El martillo cayó con un golpe seco. La multitud estalló en carcajadas, mientras el viejo Stephen se acercaba a la yegua sin una palabra. 8 meses después, ese mismo animal entraba en la arena del campeonato nacional. Su aspecto era irreconocible: musculatura de acero, pelaje que brillaba como plata bruñida. Recibió el trofeo de $2 millones. 70 años de oficio le bastaron para ver lo que nadie veía. Pero 3 horas antes de aquella subasta, Stephen Herrera estaba al borde del abismo. En su caravana, sin electricidad, sostenía lo único que le quedaba. Brenda, hoy no tengo nada más que perder. Con su último billete de $50 en el bolsillo de la camisa, arrancó la vieja camioneta y tomó el camino de terracería hacia la subasta. La camioneta de Stephen se detuvo en el estacionamiento de tierra, rodeada de remolques relucientes y camionetas de lujo. Se ajustó el sombrero y caminó hacia las gradas sin hacer ruido. Desde un rincón del graderío vio pasar ejemplares de pura sangre, caballos de concurso que se vendían por miles. Luego trajeron a la yegua gris. La multitud soltó una risa burlona. Esos ojos tienen el mismo fuego con que Brenda me miró cuando los médicos le dijeron que no llegaría a Navidad. El rematador la ofreció sin esperanza. Nadie levantó la mano. Entonces Stephen se puso de pie y ofreció sus $50. El martillo cayó entre carcajadas. Brenda, La yegua, que había estado temblando, dejó escapar un resoplido y hundió el hocico en la palma del viejo vaquero. La sacó de la pista llevándola del ronzal. Los criadores se codeaban, moviendo la cabeza. no ven nada. Creen que estoy loco. Pero esta yegua tiene un corazón que no cabe en este corral. Afuera, bajo el sol ya bajo, ató la soga al enganche del remolque y la miró. La yegua gris y fea, su última apuesta. Vamos a casa, Brenda. Stephen la condujo al corral detrás de la caravana. La yegua apenas se sostenía. Los huesos le asomaban bajo el pelaje sucio. No es comida lo primero que necesita. Es saber que no voy a lastimarla. Recordó a Tenoch, el viejo apache que le enseñó a domar con el alma. Para domar un caballo, primero hay que domar su miedo. Se acercó despacio y apoyó la frente contra la cabeza del animal. Cerró los ojos y comenzó a respirar pausadamente. La yegua resopló y aflojó los músculos. Por primera vez, apoyó el peso contra él. El miedo se fue en un suspiro. Cuando empezaron a trabajar, la yegua se movió con una elasticidad extraña. Cada paso era fluido, como si sus articulaciones fueran de agua. Nunca vi un caballo moverse así, ni siquiera los potros más finos. La imagen de Tenoch junto al fuego volvió con nitidez. Aquella noche, el anciano apuntó al cielo y dijo: Hay caballos que llevan el espíritu de 2 mundos. Algún día lo verás. Brenda, ¿eres tú la promesa de Tenoch? 2 meses después, Brenda ya no era la yegua famélica. Su cuerpo se había llenado de músculo y sus movimientos eran pura poesía. El Campeonato Nacional de Doma Clásica. Allí podemos demostrar de qué estamos hechos. La inscripción costaba $300. Todo lo que podía conseguir vendiendo su vieja silla de montar. Fue al pueblo, empeñó la silla y volvió con un fajo de billetes arrugados. No le quedaba nada más que su fe. Al cruzar la cerca, un vecino se le acercó con una sonrisa despectiva. Le dijo que ese caballo feo jamás podría competir. Ella me eligió cuando todos la despreciaban. Ahora
Nos toca demostrar que no estaban equivocados. El vecino se encogió de hombros y se fue. Stephen apretó los billetes en el puño. No iba a retroceder. Esa noche, a la luz de un farol, llenó el formulario de inscripción. Cada letra era un acto de fe. Brenda. Otra vez Brenda. Como si el nombre de mi esposa la protegiera desde el cielo. Vamos a hacer historia, Brenda. Stephen llegó al campeonato nacional en su vieja camioneta. A su alrededor, remolques de lujo brillaban bajo el sol de Hermosillo. En la mesa de inscripción, el oficial revisó los papeles y arqueó una ceja. La descripción decía: yegua gris, raza desconocida. Tú y esa mula van a competir. Esto es un campeonato, no un circo. Los jueces decidirán. En la pista de calentamiento, otros jinetes señalaban y reían. La yegua gris parecía fuera de lugar, entre tanto, caballo lustroso. No ven nada. Ella tiene más corazón que todos esos pura sangre juntos. Brenda ignoró por completo las burlas. Avanzó con la cabeza alta, atenta solo a las órdenes silenciosas de Stephen. El jinete de Luis Valdés pasó al galope y le gritó algo. Stephen no se dio por aludido. Ríanse ahora. La arena hablará por nosotros. Terminaron el calentamiento y se retiraron. El ambiente era hostil, pero ellos estaban listos. La competencia comenzaba al día siguiente. La arena principal estaba abarrotada. Cuando se abrió la puerta, Stephen y Brenda entraron al trote. El pelaje gris moteado contrastaba con la arena blanca. Regrésalo al matadero. Las gradas estallaron en carcajadas. Stephen apretó las riendas y siguió adelante. Stephen no se inmutó. Inició la rutina con señas casi invisibles y Brenda respondió con una gracia que nadie esperaba. En la pirueta al galope, Brenda giró como un trompo. Sus cascos apenas rozaron la arena y la multitud contuvo el aliento. Los jueces se inclinaron hacia adelante, incrédulos. El silencio reemplazó a las burlas. Al terminar, el marcador electrónico mostró la calificación: 72%. El favorito de Luis Valdés apenas había llegado a 68%. Bien hecho, mi amor. Por primera vez, las gradas no rieron. Los aplausos fueron tímidos, pero sinceros. Habían sobrevivido la primera ronda. Pero la guerra apenas empezaba. En la segunda categoría, Brenda ejecutó un trote extendido de una cadencia perfecta. Los jueces soltaron los bolígrafos. Para la tercera ronda, el público ya no reía al verla. Brenda realizó un pasaje complejo y el estadio estalló en ovación. Luis Valdés irrumpió en la mesa de los jueces, señalando la lista de participantes. Su voz resonó en el silencio administrativo. Ese caballo no tiene papeles. Deben descalificarlo. El juez principal lo miró con calma y respondió: la federación permite caballos sin registro si pasan verificación física, y la han pasado. Un periodista tuiteó una foto de Brenda en pleno vuelo con el texto: el caballo feo que baila como ángel. El mensaje se volvió viral. Esa noche, en el establo, Stephen cepilló a Brenda con movimientos largos y suaves. El animal cerró los ojos. Una vez más, por Brenda. A la mañana siguiente, las gradas amanecieron llenas. La yegua sin nombre de raza era la nueva favorita del público. Stephen y Brenda estaban en la final. El mundo hipaba el nombre de un caballo al que nadie quiso. La última noche antes de la final, Stephen se quedó dormido en el establo, apoyado contra el costado tibio de Brenda. En sueños, volvió a aquel cañón remoto. De noche estaba allí, junto al fuego, y lo miraba como si nunca se hubiera ido. El caballo de dos continentes reconocerá a su jinete cuando ambos hayan perdido todo. Stephen abrió los ojos de golpe. La yegua lo observaba en la penumbra, sus orejas curvas recortadas contra la débil luz. ¿Eres tú el caballo de la profecía? Al amanecer, la doctora Elena Vargas apareció en la puerta del establo. Traía el rostro tenso y un expediente bajo el brazo. Señora Herrera,
Ese hombre Luis intentó sobornarme para declarar a su caballo dopado. No lo permitiré. Gracias, doctora. No sabe cuánto significa. Después de la final, ¿me permite tomar una muestra de ADN? Por pura curiosidad científica. Stephen asintió. Después, cepilló a Brenda en silencio y al oído le susurró algo que solo el caballo pudo escuchar. La final de estilo libre comenzó. En la arena repleta, los altavoces soltaron las primeras notas de Cielito lindo. Stephen apenas movió las riendas. Brenda flotó sobre la arena, siguiendo la melodía como si la hubiera bailado toda la vida. En un instante de gracia inesperada, la yegua se alzó sobre sus patas traseras. El público contuvo la respiración. Los jueces se miraron entre sí. Uno de ellos anotó un 10 con mano temblorosa. El marcador electrónico confirmó la puntuación más alta de la categoría. Stephen y Brenda estaban en primer lugar. Mientras tanto, el caballo de Luis Valdez se espantó con un estandarte y perdió el paso. Su puntuación se desplomó. Gracias, mi vida. Desde las gradas, Luis Valdez palideció al ver la puntuación de su caballo. Sus sueños de victoria se esfumaban. El estadio entero estaba de pie, aplaudiendo a aquella yegua gris que había llegado como una burla y ahora era reina. Faltaban 2 categorías, pero por primera vez, Stephen supo que el milagro era posible. La segunda categoría era doma técnica. Stephen y Brenda volvieron a la arena, ahora bajo el sol cenital. Ejecutaron un zigzag en medio paso sin un solo error. El público soltó un colectivo. Los jueces mostraron una puntuación combinada de 82%, la más alta del día. En las gradas, Luis Valdez arrojó su sombrero al suelo. Su caballo, cojo por el estrés, era retirado de la arena. Stephen sintió que las rodillas le temblaban. El cansancio lo golpeaba, pero se mantuvo en la silla. Solo una más, muchacha. Increíble resistencia para un caballo de esa edad. Faltaba la prueba más difícil, pero la yegua resoplaba con energía, como si acabara de empezar. Stephen acarició el cuello sudoroso de Brenda y alzó la vista hacia la última categoría. Estaban a un paso del campeonato, un paso de la gloria o del desastre. Y no había vuelta atrás. La última prueba, Gran Premio estilo libre, era la más exigente. Entraron últimos, bajo un silencio absoluto. Stephen respiró al ritmo de la yegua y ella respondió como si ambos compartieran un solo corazón. La transición de Piaf a Passage fue hipnótica. Sus cascos parecían no tocar el suelo. A un juez se le cayó la pluma. Otro se secó las lágrimas. La calificación fue unánime. El marcador encendió el número final, 89%. Campeones nacionales. La multitud irrumpió en la arena. El estadio rugió como una tormenta. Esto es por mi esposa Brenda y por esta Brenda que me devolvió la vida. El trofeo de $2 millones brillaba en sus manos. El mundo entero aplaudía al caballo que nadie quiso. Voy a correr ese ADN ahora. Hay algo en este caballo que el mundo debe saber. Stephen asintió en silencio. El milagro ya estaba completo, pero la verdadera historia apenas comenzaba. 3 días después, Elena Vargas citó a Stephen en su laboratorio. La pantalla mostraba un genoma equino iluminado en colores. Es una Marwari pura. No hay registro de esta línea en América desde hace 70 años. Tenoch, hablabas de un caballo de 2 mundos. ¿Era esto? Los marcadores genéticos eran inconfundibles. Un coleccionista mexicano había traído ilegalmente marwaris en los años 50. La línea se creyó extinta. Brenda era la última descendiente directa, un tesoro genético de millones de dólares. Los titulares estallaron. El caballo feo resulta ser joya genética. El mundo hablaba de Brenda. El teléfono de Stephen no dejó de sonar. Criadores de todo el mundo ofrecían sumas astronómicas. Ella no está en venta. Nunca. Señor Herrera, este animal vale millones. ¿Qué va a hacer? Stephen no respondió.
salió del laboratorio sin una palabra. El peso de la profecía ahora era un secreto de dos. Esa tarde, Elena regresó con viejos libros de cuentas y una fotografía amarillenta. Stephen aguardaba en silencio junto al remolque. Encontré esto en los archivos del coleccionista. Mire esta foto. La imagen mostraba a un joven apache junto a un caballo de orejas curvas. El mismo rostro del viejo Tenoch. Es él, mi maestro, el hombre que me enseñó a domar con el alma. Un día, un caballo curvo volverá a esta tierra. Tú serás su voz. Los libros de cuentas revelaron que Tenoch era bisnieto de aquel sirviente apache que cuidó los marwaris originales. Las técnicas de doma que usó en Brenda son las mismas que los maharajas usaban en Rajasthan. Tenoch preservó ese conocimiento por generaciones. Las lágrimas surcaron las arrugas de Stephen. El anciano apache le había enseñado no solo a domar, sino a esperar el regreso de un linaje perdido. No fue suerte, fue destino. El círculo se cerró. Stephen supo entonces que era el guardián de una historia que comenzó al otro lado del océano y que ahora latía en el corazón de Brenda. A la mañana siguiente, una camioneta negra se detuvo frente a la caravana. Luis Valdés bajó con un talonario en la mano. $3 millones, Herrera. Véndeme el caballo y todos olvidamos lo pasado. Ella no está en venta. Nunca. Estás loco. Con esto puedes comprar 10 ranchos y vivir como rey el resto de tus días. Ella es el último puente a una raza que se perdió. Yo voy a traerla de vuelta. Luis se quedó sin palabras. Miró el talonario, luego al viejo y al caballo, y supo que había perdido. Subió a su camioneta y se marchó sin volver la vista atrás. Señor Herrera, si va a crear un aras, necesitará mi ayuda, y la tendrá. Será un honor. Gracias, doctora. Esto es más grande que nosotros. Brenda será la madre de una nueva generación. Esa tarde, con el premio en mano, Stephen compró de vuelta su rancho. El sueño del marwari americano comenzó con un solo caballo y un viejo que nunca dejó de creer. Con los 2 millones, Stephen reconstruyó el rancho. Contrató trabajadores y levantó establos nuevos. El letrero Rancho Marwari Americano brilló al sol. Encontré un semental en Chihuahua con marcadores marwari parciales. Juntos, él y Brenda pueden ampliar la base genética. El plan de cría era ambicioso, pero Stephen no dudó. Brenda fue preparada con los mismos cuidados que aprendió de Tenoch. Meses después, en el establo, Brenda entró en trabajo de parto. Stephen la asistió con manos temblorosas. Recordando cada parto difícil de su juventud, la potranca se levantó sobre patas tambaleantes. Su pelaje gris atigrado reflejaba la luz del farol y sus orejas curvas eran inconfundibles. Esperanza. Aquí empieza todo. Pocos días después, llegó una carta del registro oficial de razas equinas. Stephen la leyó a la sombra del porche. El ejemplar Brenda, matriarca del rancho Marwari americano, queda registrada como fundadora oficial de la línea americana de la raza Marwari. Ahora sí, Brenda, nuestra historia ya es eterna. El Aras estaba fundado. Aún faltaban años para ver la raza establecida, pero el primer latido de aquel sueño ya era imparable. No se trata de fuerza, sino de respiración. El caballo siente lo que ustedes ni siquiera saben que llevan dentro. Tomó a Esperanza, la primera hija de Brenda, y apoyó su frente contra la del animal. Los jóvenes contuvieron el aliento. La Federación Ecuestre quiere honrarlo. Le entrego esta placa, padre de la raza marwari americana. Stephen recibió la placa con manos temblorosas. Detrás de él, Brenda relinchó suavemente, como si entendiera a Tenoch, que vio lo invisible. A Brenda, que me dio 2 veces la vida. Gracias, viejo. Tu promesa se cumplió. En la pradera, la vieja Brenda pastaba rodeada de sus hijas y nietas.
Sus orejas curvas se recortaban contra el cielo del atardecer. Su manual de doma, escrito a mano, viajó a bibliotecas de medio mundo. La respiración de Tenoch latía ahora en cientos de jinetes, Ya puedo irme en paz. pero la tierra aún le pedía un último galope. El destino le reservaba una despedida a la altura de su leyenda. 10 años transformaron el rancho en un imperio genético. El Marwari americano fue reconocido como raza oficial. Stephen, a los 85, aún vivía en su vieja caravana. Frente a la tumba de Brenda, su esposa, el viejo vaquero se quitó el sombrero. Lo logramos, Brenda. Nuestro caballo feo cambió el mundo. Esa noche, al regresar al rancho, encontró a Brenda tendida bajo su mezquite favorito. Se notaba que el final estaba cerca. Esperanza y las otras hijas de Brenda formaban un círculo silencioso alrededor de su madre. Los caballos parecían velarla. Gracias, amiga. La yegua exhaló un último suspiro. Sus orejas curvas se relajaron y el brillo de sus ojos se apagó en paz. Ahora sí, mi vieja. Ya puedes galopar con mi Brenda en el cielo. El llanto le nubló los ojos, pero no era de tristeza. Era la certeza de que aquella yegua de $50 había cumplido un destino más grande que cualquier trofeo. Brenda ya no estaba, pero su sangre corría en 12 potros y en cada rincón de aquel rancho que olía a polvo y a eternidad. A los 87 años, en la oficina del rancho, Stephen firmó su testamento con mano temblorosa. Elena Vargas lo atestiguó en silencio. No me llevo nada. Todo es de ellos. Aquella tarde, montó a Esperanza con la misma dignidad de sus años de campeón. Recorrió los potreros por última vez. Miren, Brenda, tu legado corre libre. De regreso, se sentó en la mecedora del porche. Tomó la fotografía de su esposa y la sostuvo contra su pecho. Pronto, mi amor. El sol se ocultó en el horizonte. Su mano, que alguna vez había guiado a la campeona nacional, cayó suavemente a un costado. Un potrillo de pocas semanas se acercó. Empujó su bota con el hocico y soltó un relincho corto, como una despedida. La cabeza del viejo vaquero reposó sobre el pecho. Se había ido en paz, rodeado de sus caballos y de un silencio lleno de historia. Murió millonario, rodeado de sus caballos, exactamente como debía ser. El día del funeral, una marea de sombreros y botas cubrió el rancho. Cientos de jinetes llegaron a caballo, en silencio. 7 yeguas grises de orejas curvas flanqueaban el camino. Al pasar el féretro, cada una inclinó la cerviz. No solo recuperó una raza, nos recordó que la dignidad no tiene precio. El presidente de la Federación Ecuestre depositó la herradura de oro sobre el ataúd, el máximo honor. Junto a la entrada del rancho, una estatua de bronce mostraba a Stephen con Brenda para siempre. Su manual de doma, encuadernado en cuero, se exhibió en el Museo Ecuestre junto al trofeo de los 2 millones. Veterinarios y jinetes de todo el mundo estudiaron sus métodos. La enseñanza de Tenoch se volvió eterna. Cada año, en el aniversario de su muerte, los potros de la línea Brenda corren libres frente a la estatua. El rancho Marwari americano siguió creciendo, ahora dirigido por la fundación que Stephen creó. 70 años de oficio le bastaron para ver lo que nadie veía, y su visión cambió el mundo. Hoy, el Marwari americano triunfa en las pistas de todo el mundo. Su pelaje atigrado y sus orejas curvas son símbolo de resiliencia. En el rancho, ahora patrimonio histórico, escolares acarician a los descendientes de Brenda y aprenden de dónde vienen, en memoria de Stephen Herrera, quien con $50 y un corazón indomable devolvió una raza al mundo. Una niña señaló la estatua y preguntó quién era aquel vaquero. Su abuela sonrió y le respondió: un vaquero de 70 años que compró el caballo más feo de la subasta por $50. Y mira lo que pasó. Los ojos de la niña se iluminaron al comprender que los sueños no tienen edad. El sol se pone sobre la estatua de bronce,
Pero la leyenda de Stephen Herrera nunca termina. Cada potro que galopa en este rancho lleva en sus venas la fe de un viejo que nunca se rindió. 70 años de oficio le bastaron para ver lo que nadie veía. Y su visión sigue viva. Una historia de amor, pérdida y redención que comenzó con un caballo feo y terminó con una raza eterna. En la oficina del rancho, una joven de rasgos latinos y pañuelo al cuello despacha documentos. Es la sobrina nieta de Stephen. Junto a la estatua del viejo vaquero, se alza ahora una nueva figura de bronce. Tenoch, el guardián del conocimiento. En una vitrina del museo, junto al trofeo, reposan la brida original de Brenda y un billete de $50 enmarcado. Mi última apuesta, 70 años de oficio le bastaron para ver lo que nadie veía. Y ese don, nacido del amor y la pérdida, cambió la historia de los caballos para siempre. Cada amanecer en el rancho, los potros despiertan con el eco de aquella respiración que unió a un hombre y una yegua. La fundación que Stephen creó protege la raza, pero sobre todo protege la memoria de los que creen en lo imposible. La leyenda de Brenda no terminó en un establo. Corre libre en cada potro y en cada corazón que se niega a rendirse, porque a veces el mayor tesoro se esconde en lo que todos desprecian. Solo hace falta un par de viejos ojos para verlo. El rancho despierta en silencio. La primera luz del alba acaricia la estatua de bronce y las praderas infinitas. Una manada de marwaris irrumpe en la colina. Sus cuerpos grises cortan la niebla como cuchillos de plata. Sus cascos apenas tocan la tierra. Las crines flotan en el viento como recuerdos que nunca mueren. Una yegua se detiene en lo alto. Es la viva imagen de Brenda, con el mismo pelaje atigrado y la misma mirada profunda. Sus orejas se curvan hacia adentro, como un eco de la historia. En sus ojos brilla el sol y algo más, la promesa de Tenoch. El viento se lleva el polvo. El relincho lejano se funde con el silencio del amanecer. Nada se detiene en el rancho marwari americano. Todo continúa como el galope de una raza que volvió de la nada. La yegua gira la cabeza y se pierde entre los suyos. Sus cascos dibujan en la tierra la misma senda que abrió Brenda, y el sol sigue subiendo, como aquel día en que un viejo vaquero apostó sus últimos $50 a lo imposible. La imagen se funde a negro. Solo queda el viento.